Sí, mis hermanos, muy buenas tardes. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos y por poder haber tomado esta decisión de venir a alabar y adorar al Señor en este domingo, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a ver cómo el diablo, vamos a centrar el mensaje, cómo está haciéndole daño a los cristianos y a las iglesias en este caso. Vamos a hablar, hermanos, en esta tarde de las verdades bíblicas. Vamos a hablar de todo lo que viene en la palabra de Dios para poder edificar nuestras vidas. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús y nuestra vida se trata de Jesús, mis hermanos. Y voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Qué significa Isaac? Pienso que lo sabréis todos, porque todos estudiamos la Biblia y deberíamos de saberlo todos. Bien, pues Isaac significa risa o reír. La panza de reír que se estará pegando Dios cuando vea a Sara, mis hermanos. Bueno, vamos a hablar también, mis hermanos, de algunos versículos que están en Génesis, así por encima, porque es muy largo, para poder sacar un poco de cada versículo. Y bueno, vamos a ver el Espíritu Santo que nos dé convicción a nuestros corazones para poder escuchar la palabra, hermanos. Vamos a ir a Génesis capítulo 21, vamos a empezar por ahí, que dice así la palabra de Dios. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había dicho. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había hecho, y llamó a Abraham en el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac. Bueno, mis hermanos, la historia de la redención es el tema central de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia y alguien nos pregunta de qué se trata la Biblia, cuando leemos y escudriñamos la palabra de Dios, la Biblia solamente es una historia, es la historia de la redención donde toda la obra se lleva a cabo y se centra y se culmina en las personas y en la obra de Jesucristo. Desde que empezamos Génesis con la creación de todas las cosas perfectas y hermosas, vemos como en Génesis 3 se fue a pique. El pecado llega al mundo y ese mundo queda bajo maldición, hermanos. Queda bajo maldición. Y lo que hoy pueden ver nuestros ojos y lo que tenemos a nuestro alrededor no es un mundo malo, porque todo lo que hace el Señor es bueno, pero es un mundo estropeado, porque todo lo que Dios hizo es bueno, hermanos. Lo que pasa que nosotros vemos, ¿qué es lo que vemos? Las consecuencias del pecado. Hermanos, vamos a pensar con todas las consecuencias que podemos ver del pecado, vamos a pensar un momento por nuestra familia. Vamos a pensar por un momento las veces que ha podido entrar el pecado en nuestro matrimonio. Podemos pensar también el pecado, lo que ha hecho en nuestra juventud. Y podemos pensar hasta qué punto nos ha llevado el pecado y las consecuencias que hemos podido tener en nuestra vida. Hermanos, Dios te hizo hermoso. Dios nos hizo hermoso a todos. Dios no te hizo para esa vida. Pero el pecado hizo que tu vida se viera más fea, más desorganizada y más deteriorada y más empeorada. Nuestras vidas fueron creadas por Dios, hermanos, pero el pecado desmonta una creación perfecta. Y es lo que podemos ver en Génesis 3. Pero desde el principio vemos una promesa, y eso es lo que la Biblia
nos muestra a lo largo de todo el relato. La Biblia no es un libro que tenemos que ver para ver quién se pelea o quién peleará en la Tercera Guerra Mundial. Es un ejemplo que estoy poniendo. O quién será el anticristo. O las personas de hoy, o los evangélicos, muchas veces están buscando canales de internet para averiguar si Estados Unidos está en guerra y Rusia, o el anticristo será el Papa, o hay un árabe que todos andan saludando, diciéndole amén. O si no, quizás será el rey de España, por poner un ejemplo. Hermanos, muchos evangélicos están mirando las noticias, tienen puestos sus ojos donde no tienen que tenerlos. Muchos evangélicos están buscando lo que no ven y quieren que alguien les explique lo que no ven. Cuando llega alguien y les dice, esto es Rusia, esto es Corea, esto es China, pero tú parece que tiene sentido, será así, por poner un ejemplo. Si tú lo dices, pues será así. Y son cosas que muchas veces nos dejamos guiar por las noticias y por cosas que no debemos tener puesta nuestra mirada. Hermanos, la Biblia se trata de Cristo. La Biblia se trata del plan de redención de Dios en Cristo. Por ejemplo, cuando leas Apocalipsis, no se trata de que vamos a sacar noticias y descifrar misterios. No vamos a sacar misterios en Apocalipsis, hermanos. Se trata del mejor libro que tenemos para la iglesia. Si tú lees Apocalipsis como Dios quiere que lo leas, Apocalipsis va a ser el mayor libro para nosotros como iglesia que tenemos. Porque vamos a ver el mundo cayéndose. Vamos a ver el mundo en guerra. Vamos a ver el mundo colapsado. Y vamos a ver Apocalipsis diciendo, pero Cristo vence. Pero Cristo vence. Que estamos viendo al mundo cayéndose destrozado y estamos viendo a Cristo ahí. ¿De qué trata Apocalipsis, hermanos? Cristo vence. Todo va a ser destruido. Todos los impíos condenados. Satanás queda completamente en la miseria y Cristo triunfando con su iglesia. Eso es Apocalipsis. No hay que buscar más misterios y más cosas que no tienen nada que ver con Apocalipsis. Tú no puedes perder, hermanos, tú no puedes perder a Jesús de vista en Apocalipsis para buscar otros misterios. Tú tienes que tener Cristo Jesús en tu corazón metido, en tu corazón, dentro de ti, y agarrado a él, no perderlo de vista en ningún momento. La Biblia trata del plan de redención de Dios y se centra en Cristo, hermanos. Cuando nosotros llegamos al capítulo 21 de Génesis, nosotros vemos que Dios cumple una promesa. Que Dios está cumpliendo una promesa. Cuando nosotros aquí nos dice, visitó Jehová a Sara, visitó Jehová a Sara, te lo está diciendo, que está cumpliendo la promesa que dijo Dios. Sara, o sea, como había dicho, y hizo Sara como había hablado. Te lo está diciendo claramente. La promesa que la está cumpliendo. ¿Sabes por qué está retirando como había dicho y lo que había prometido? Lo dice en otras versiones. ¿Sabes lo que quiere dejar claro? Que te fíes de lo que Dios dice. Que te fíes de lo que Dios dice. Que no dudes de sus promesas. Que no dudes de su palabra, hermanos. El Señor cumple. El Señor visitó a Sara como había dicho. El Señor hizo con Sara como había prometido. El Señor cumple, hermanos. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo señalado que Dios había dicho. No cuando Sara quiso, cuando Dios había dicho que le iba a dar ese hijo.
que Dios había prometido. Hermanos, esto es un llamado que tenemos a confiar en la palabra de Dios. Esto es un llamado que tenemos a confiar en la palabra de Dios, hermanos. El Señor está diciendo que no importa la edad, que no importa la vejez. Si Dios ha dicho que va a haber un hijo, va a haber. Claramente. Si Dios ha dicho que va a dar a luz, va a dar. No tienes que dudar de eso en su tiempo. Esto es lo que tenía que haber pensado Sara antes de entregar la sierva, antes de que Abraham probara con la esclava. Hermanos, antes de que Abraham se acostara con la egipcia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esto es, tenemos que confiar en Dios y tenemos que esperar en Dios, hermanos. Hermanos, esto es un ejemplo que tenemos que ver también para nuestras vidas cuando seamos tentados por el mundo. Confiar en las promesas de Dios. Cuando tengas la oportunidad o tengas el diablo trate contigo en poder tener sexo con otra persona, en poder que te quite el trabajo, que te quite otras circunstancias que entran, que el diablo hace su trabajo, te dice que confíes en las promesas de Dios. Confía en Dios. Dios es todo. En Él hay plenitud de gozo. Confía en su palabra y no te dejes seducir, hermanos. Cuando te entre todo eso en tu vida, porque eso no entra a los cristianos, tienes oportunidades. Tienes que confiar en las promesas de Dios. Y Dios te va a satisfacer de todo gozo que tú puedas tener. No te hace falta nada de eso, hermanos. No hace falta nada de eso. Confía en Dios, confía en sus promesas, que ahí no te vas a equivocar, vas a tener la bendición más grande para tu vida, hermanos. Hay una cosa clara también en el texto que dice, fue en su tiempo señalado por Dios. Hermanos, tampoco podemos exigirle a Dios que haga las cosas a mi tiempo o en el tiempo que yo quiera. Eso no podemos decírselo al Señor. Dios hace las cosas que Él dice, pero las hace en el tiempo señalado por Dios. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació y le dio a luz Sara. Las cosas hay que hacerlas en su tiempo, hermanos. No en nuestro tiempo. Hay que hacer las cosas en nuestro tiempo, hermanos. En el tiempo de Dios, perdón. Mira qué interesante es cuando estaban aquí, vamos a hablar de varios capítulos ahora de la Biblia, cuando iban naciendo los hijos de algunas historias que vienen aquí. La historia desde Génesis 3 trata de eso, una descendencia anunciada. 3.15, Génesis 3.15. Dice así, y padre enemistad recuerda Génesis 3, dice, así y padre enemistad entre tú y la mujer, entre tú y la simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Desde que el hombre cae, hermanos, desde que el pecado llega, hay un anuncio de Dios. Voy a arreglar esto. Voy a solucionar esto. Voy a arreglar esto como yo pienso. Voy a traer a alguien, un descendiente, una simiente prometida que va a pisar la cabeza a Satanás. El plan de arreglar las cosas, el plan de redención prometido por Dios, pasa por la llegada de un niño. Pasa por la llegada de un hijo. Vendrá un descendiente. Vendrá un sustituto que pisará la cabeza al diablo. Desde ese día los ojos se ponen en todo aquel que nace.
que es lo que he dicho anteriormente, empiezan a adorar a Dios. ¿Por qué será Él? Él será. Los hombres han ido cayendo en Génesis 4. Génesis 4 ya han ido cayendo. Apareció Abel con esa ofrenda agradable a Dios. Será Él. Mira, hace una ofrenda, Dios se complace. Pero Abel fue asesinado, hermanos. Entonces su hermano no podrá ser. El que va a triunfar, el que va a derrotar la cabeza de Satanás no puede ser, porque es un asesino. Caín mató a su hermano en Génesis 4, hermanos. Luego aparece Noé, un hombre íntegro. Pero en Génesis 9, ojo, Noé se embriagó y maldijo a su nieto. Tampoco puede ser él. Pero en Génesis 12 vemos también a Abraham, el hombre que dejó su tierra y su parentela, salió y obedeció a Dios. El amigo de Dios será Abraham. Pero en Génesis 12 y en Génesis 20 Abraham mintió. Ahora ya no puede ser Abraham. Será Isaac el que pisará la cabeza a la serpiente o el que pisará la cabeza a Satanás. Cada vez que aparecía un personaje en la Biblia, hermanos, todo el mundo piensa que iba a ser él. Y sabes algo, todos los que han ido pasando, todos han ido cayendo, caen todos, hermanos. Mateo, de capítulo 1, del 1 al 17, nos dice así. Nos dice así la palabra de Dios. Versículo 1 nos dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David, la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Si tú lees todo ese capítulo, todos estos versículos, hermanos, si vemos todos estos versículos, cuando nosotros leemos Mateo y vemos esa genealogía de Jesucristo, vemos que empieza por Abraham, pero no acaba en Isaac. Todo llega a quien debemos mirar. ¿A quién debemos mirar? Abraham, a Isaac. ¿A quién debemos mirar? Todo termina en Jesucristo, hermano. No termina en otro, en Jesucristo. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Sara se queda embarazada como Dios había dicho. Como Dios cumple todas sus promesas, hermanos. Dios le da un hijo a Sara y a Abraham en el tiempo señalado. A eso es, Señor cumple. Nosotros no. Este pasaje nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Dios es fiel y nadie más. Y nadie más. Un ejemplo que vamos a poner. No, hermano, es que mi marido es fiel. No, hermano, es que mi mujer es fiel. Pero no como Dios. Tu marido podrá ser fiel, tu mujer podrá ser fiel, pero no como Dios. Tu marido puede ser fiel o tu esposa puede ser fiel en el sentido de que no te van a traicionar con otra persona. Ahí no lo dudo. Pero no son fieles como Dios. No son fieles porque algún día te van a decir algo que no van a cumplir. Porque somos así, las personas somos así. Te van a decir algo que te van a lastimar. ¿Sabes? Te van a decir que no te van a lastimar, pero lo harán. Te van a decir que nunca te van a ofender y lo harán. Algún día, sin darse cuenta. Hermano, las personas somos así. Porque son hombres y son mujeres. Somos personas de carne, somos pecadores. Hermanos, son débiles y caen.
son pecadores y necesitan la ayuda de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, pero nosotros sí necesitamos su ayuda, hermanos. En que tú te cases con un creyente, te estás casando con un pecador o con una pecadora. Redimidos, eso sí, reitero, redimidos por la gracia de Dios. Solo existe una persona que es completa y perfecta. Y no hay otro más. Y fiel, que ese es Dios. Y lo ha demostrado. Hermanos, todo lo que Dios dice, lo cumple. Dios no miente, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos limitaciones. Hermanos. Nosotros podemos decir, yo quedo con el Rubén mañana. Podemos decir, a tal hora nos vemos. Voy a ayudarte en lo que yo pueda. Pero tengo que decir, hermano, si Dios quiere, yo quiero estar a la hora. Él puede querer estar a la hora, pero ¿y si se pone enfermo? ¿Y si hay caravana? ¿Y si puede tener un accidente? Tenemos deseo de ir, pero nosotros estamos sujetos a muchas cosas. Nosotros estamos sujetos a muchas cosas si Dios quiere. Pero Dios no está sujeto a nada. Ahí donde está la diferencia. Dios dice algo y Él lo cumple. Dios no está sujeto a ningún clima. Dios no se enferma. Todo lo que dice Dios lo cumple. Nosotros tenemos limitaciones. Tenemos que pensar siempre si Dios quiere. Este es un pasaje que nos recuerda que tenemos un Dios fiel, hermanos. Que tenemos un Dios fiel. No me canso de decirlo. El mundo va a querer que tú dudes de su fidelidad. No permitas que las mentiras de este mundo, las voces de Satanás, te hagan dudar de una verdad de Dios. Que eres fiel. Que eres fiel, hermanos. Todo lo que Él ha dicho te lo demuestra. Él dijo que Jesús vendría de una determinada manera. Y vino. Que cumpliría unas ciertas promesas y profecías, y las cumplió, hermanos, y las cumplió. Que vendría de una virgen y vino. Que entraría en un pollino y entró. Que sería desechado por los suyos y fue. Que moriría y murió. Que resucitaría y resucitó, hermanos. No podemos dudar de su palabra. Hebreos 10:23 dice así: mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo quiere que el autor de los Hebreos nos mantengamos firmes en la esperanza? ¿A qué se refiere la profesión de nuestra esperanza, hermanos? Tu fe en el Evangelio. Muy sencillo, tu fe en el Evangelio, hermanos. ¿Y cómo quiere que mantengamos nuestra fe? Mantengámonos firmes nuestra esperanza sin vacilar. Sin vacilar, hermanos. El autor de los Hebreos no ve ningún motivo para que tengas altibajos en la fe. No veo ningún motivo para que hoy estés creyendo y mañana no. Lo que va a sustentar tu fe, a mirar a Dios y seguir creyendo en Él, puestos, como dice este versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, si yo miro al gobierno, no veo esperanza ninguna. Si estoy en proceso de comprar una casa, ¿sabes? Ahora no es el buen momento, pero hace 20 años tampoco. Voy a escuchar que es mal tiempo, que los intereses, los precios muy caros.
¿Quién te ha dicho eso, hermano? El de la inmobiliaria, pero si eso se lo dice a todo el mundo. No te lo ha dicho a ti, que sea amigo tuyo, se lo dice a todo el mundo, porque es su trabajo. Y ya. Si tú miras la economía, vas a estar desesperado. Vas a estar desesperado. Y si miras al gobierno, vas a estar desesperado, hermanos. Las noticias, como he dicho anteriormente, en los cristianos, no es nuestra manera de caminar, hermanos. Nuestra esperanza tiene que ser nuestra mirada en Dios, que Él es el que nos gobierna, Él es soberano y en Él tenemos descanso, hermanos. No tenemos que mirar en otras cosas. Claro, tenemos que ver cómo está el mundo también, pero lo justo, porque ahí lo único que vamos a hacer es desviarnos de lo que es la palabra de Dios. Ahí ya no tenemos que agarrarnos a Apocalipsis y decir Cristo es el que vence. Y es como vamos a ver el mundo, hermanos. Hay una frase que comparto mucho con mi hermano, con un hermano, y hemos estado escudriñándola, que dice así: Satanás ha sido un mentiroso. Desde el principio, su objetivo constante es lograr que los creyentes den la espalda a las promesas de Dios y sigan creyendo que sus sueños aparentemente son mejores que los de Dios. Ese es el engaño que trae el diablo a nuestras vidas. Y ese es el daño que está haciendo el diablo, Satanás, a la iglesia hoy en día. A la iglesia, porque la gente no se está congregando, la gente se está desviando por otros caminos que no tienen nada que ver. Hermano, el objetivo principal de Satanás es ese: desviar a las personas de la fe, de que no miren al Señor. Puedo hacer una pregunta: ¿cuál es el objetivo de Satanás al creyente? ¿Hacerte pobre? ¿Para qué? Dios, Satanás ahí no va a hacer nada. Matar, robar y destruir, que es la polémica de esta semana. ¿Perdiste el trabajo? Eso es el diablo. ¿Tienes una deuda económica? Eso es el diablo. ¿Se estropeó el coche? Eso es el diablo. Llegó una enfermedad a tu vida, eso es el diablo. Ese es el concepto que tenemos. Llegó un trabajo, eso es Dios, gloria a Dios. Llegó dinero por ahí, eso es Dios, gloria a Dios. Llegó un coche nuevo, eso es Dios. Y si yo te dijera esta tarde que todas las puertas que se abren, no las abre Dios, te iba a hacer otra reflexión sencilla. Lo mismo vas a ver las cosas en esta tarde de otra manera, hermanos. Si el diablo te quita el dinero y te deja sin empleo, ¿qué gana el diablo ahí? Ahí no está ganando nada el diablo. Tú tienes una herencia, que esa no te la puede quitar nadie. Piensa un poco. Si el diablo te quita el dinero y te quita tu trabajo, tú tienes una herencia para recuperar 10 veces más. ¿Tienes fe? ¿Tienes la palabra de Dios? ¿Tienes una congregación para congregarte? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Qué gana el diablo con quitarte eso? Pensar con la cabeza, hermanos, que hay muchos cristianos que están muy fuera de la realidad de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué gana el diablo ahí? Nada. Ahora yo te hago otra reflexión. Si el diablo te ofrece una oferta de trabajo que no te permita congregar, ahí te está bendiciendo el diablo, una oferta de trabajo, un buen sueldo, mucho dinero, abundante, pero ahora tengo un problema, que no me voy a poder congregar por el trabajo que tengo. Ahí a donde actúa Dios y a donde está actuando en todas las iglesias y las congregaciones, y es donde están los ojos vendados ahora mismo en muchos pastores y en muchas congregaciones, porque no se quieren dar cuenta del daño que está haciendo el diablo ahí. Pero mira, pastor, mira Rubén, que me ha salido un trabajo y gano mucho dinero, que eso es de Dios, gloria a Dios. Pero mira, ya voy a venir cada 15 días, porque es que trabajo y no voy a poder congregarme. No voy a poder, Rubencito.
cada 15 días. Pero es que tengo otro problema, que viene mi prima del pueblo, viene una vez al mes y tengo que atenderla. No puedo atender a mi familia, a mi prima tampoco, pero tengo que atenderla. Total, que a la iglesia no me congrego. Eso es lo que está haciendo y lo que no se dan cuenta muchos pastores y muchas congregaciones hoy en día. Porque no se quieren dar cuenta, la verdad, que no se quieren dar cuenta porque llevan las ideas cambiadas. Entonces, hermanos, una puerta abierta de Dios, pues no. ¿Qué consecuencias Dios te bendice con que tú no te congregues y todo eso? Eso de Dios no puede venir nunca. Que tú no puedas tener tiempo con tu familia, que tú no te puedas congregar, hermanos, que tú no puedas caminar con tu iglesia local, que tu fe se venga abajo porque no tienes tiempo para las disciplinas espirituales. ¿Estás seguro que todo esto te viene de Dios? Pensar con la cabeza, por favor, hermanos. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios, hermanos. Deja de pensar. Si te sienta bien, viene de Dios. Y si te sienta mal, viene del diablo. Yo quiero dejar algo. Yo trabajo mucho. Yo a la iglesia no voy durante la semana, voy los domingos. Pero yo predico casi todas las semanas. Yo hago devocionales. Y yo busco de Dios. Y tengo que organizar mi vida para buscar de Dios. Y los domingos, si no voy a la iglesia, tiene que ser algo porque estoy enfermo, pero si no, yo voy a la iglesia. Para estar con mis hermanos y escuchar la palabra y orar, que es lo que Dios quiere y lo que Dios me manda. Y eso es lo que tenemos que mirar en nuestra vida espiritual. Si lo que tengo es de Dios o no de Dios. Y el trabajo que tengo, si puedo estar trabajando como Dios quiere, para su obra. Hermanos. Hay una cosa que Job entendía. Cuando Job empieza a perder todas las cosas, Job no se pelea con el diablo. Dios no se pelea con el diablo. Job habla con Dios. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? ¿Por qué me das ese trabajo? Que eso no viene de ti. ¿Por qué no se lo decía al diablo? Porque Job sabe que es un hijo de Dios y que nada pasa en su vida que Dios no permita. Todo lo que pasa en tu vida, en que tú no quieras culpar al diablo, recuerda que si eres un hijo de Dios, el maligno no te toca. Y si te ha tocado, recuerda que un día Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. Y no te lo vas a creer, lo he dejado. Si Jesús dejó zarandear a Pedro, si Dios permitió zarandear a Job, ¿quién ha dicho que no va a permitir que zarandee un poco tu vida, un poquito tu vida? ¿Quién ha dicho eso? ¿Para qué? Para poder humillarte, para que seas un poco más humilde, y para santificar un poco más tu vida. Satanás es un mentiroso, hermanos, y lo que quiere lograr en el creyente, es darle la espalda a las promesas de Dios. Darle la espalda a las promesas de Dios, hermanos. Ese es el objetivo de Satanás. Hermanos, dejaros de la idea moderna, esta evangélica que hay. Que si es dinero, salud, es todo de Dios, y si es una prueba difícil, es el diablo. Porque a veces el que aprieta el barro, el que lo rompe, es el alfarero. Eso lo tenemos que tener claro. Y hay una cosa que tenemos que tener clara. Satanás quiere que dejes de mirar a Dios. Satanás quiere que dejes de confiar en Dios. Satanás quiere que pienses que tu plan para tu vida es el mejor que el plan de Dios. Porque tú eres muy listo, nosotros somos muy listos, somos cristianos, sabemos muchas cosas de la Biblia,
sabemos mucho de economía, sabemos mucho de muchas cosas. Y eso es lo que quiere el Señor, el diablo, que podamos creer que nuestro plan es mejor que el de Dios. Hermanos, tengamos nuestra mirada en Dios, no en la carne, no en las cosas del diablo. Dios no te falla, Dios es fiel, hermanos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Toda tu vida se trata de Cristo, toda nuestra vida, día a día, en el trabajo, se trata de Cristo, hermanos. Y eso es lo que yo quería dejar claro. El diablo está haciendo mucho daño en las congregaciones hoy en día, mucho daño en ese aspecto. Y no queremos entender eso. Dios te va a satisfacer con todas las necesidades que tengas. Si tú eres fiel, Dios no te va a dejar mendigar, hermanos. No te va a dejar. Y eso es lo que quiero yo que reflexionéis en esa parte, hermanos, que está haciendo mucho daño. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que tú has permitido que yo predique en esta tarde, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Gracias por todas las verdades bíblicas que tú nos has dejado de herencia, Señor, porque tú nos has dejado una herencia muy grande y muchas veces no sabemos aprovecharla por nuestra ignorancia, por nuestra sabiduría, Señor. Bendice a cada hermano de los que están aquí, Señor. Bendice a cada hermano que están a través de las redes sociales, Señor, oyendo tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es grande y es poderosa y tú eres el que haces, el que das el fruto en las personas, Señor. Muchísimas gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo presento. Amén.